¿Se ve? Ya, está bien. Buenas noches, ingeniero, estimados compañeros. En esta ocasión le voy a hablar sobre lo que sería la turboalimentación y los turboalimentadores. Un poco de historia, un poco de introducción. El origen del turbo, desde su concepción a comienzos del siglo XX, el turbocompresor ha ido logrando un espacio cada vez más importante en el automóvil, pasando a ser de un dispositivo para aumentar lo que sería el rendimiento y la potencia de los motores, a convertirse en un elemento clave en la disminución de las emisiones. En este caso, al comienzo del siglo XX fue que el doctor el ingeniero Alfred Bucci, tenía el problema de que debido a la disminución de la densidad del aire en los motores aeronáuticos, estos perdían la potencia cuando alcanzaban elevadas alturas. Cosa que en 1905 llegó a patentar su invento, que en teoría soplaba más aire dentro de los cilindros, y se denominaba el turbocompresor. Eso fue más o menos entre el 1915 que llegó a patentarse los principios del funcionamiento del turbocompresor. Y desde ese entonces, en realidad son similares a lo que estamos conociendo en la actualidad. La mejora que ofrecía fue el interés de los profesionales en otros ámbitos, también como en la aeronáutica, en el sector naval, hasta en el ferrocarril. Y bueno, pasamos a ¿qué es el turbo? El turbo es un sistema de sobrealimentación para motores de combustión interna que se encarga de comprimir el aire que recibe del exterior, haciendo posible que llegue más oxígeno a la cámara de combustión y la mezcla presente en los cilindros genere más potencia. Bueno, es de conocimiento, digamos, la importancia de la cantidad de aire que debe ingresar al motor para la combustión. Entre mayor sea la cantidad de oxígeno ingresante al motor, vamos a tener un proceso de combustión más eficiente. Así, de manera natural, digamos, como cuando nos encontramos a nivel del mar, no hay mayor oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que un motor va a trabajar de mejor manera. En cambio, a elevadas temperaturas tenemos menor cantidad de atmósfera y por ende menor cantidad de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que no, nuestro motor va a estar necesitando más oxígeno a grandes alturas. A ver, escuchame una cosa, hay que especificar bien, no hablemos como bolivianos, como autoperuanos. Sí. Hay que decir que en la altura no es que no hay oxígeno. En la altura, la proporción o el porcentaje de oxígeno en el aire disminuye o es menor que la cantidad de oxígeno, en el aire cuando estamos a nivel del mar. ¿Ya? No hablé solo de oxígeno. Tenés que hablar que el aire, que es parte del oxígeno, que el oxígeno que es la parte del aire, ¿ok? Ya, está bien. Entonces, ya. Bueno, teniendo eso entendido, continuamos. Entonces sería una forma, digamos, a través de la cual un diseñador, un constructor y fabricante pueden lograr un proceso más eficiente de combustión, es ofertando un sistema de sobrealimentación, mejor conocido ahora como el turbo, y que de ahí se desprende sus tecnologías, un turbo mecánico, un turbo con tecnología aplicable eléctrico, un turbo 100% electrónico, un turbo de geometría fija, uno de geometría variable. Y bueno, hay que resaltar que todos operan más o menos de la misma manera, independientemente de la marca o del vehículo, tienen el mismo principio.
Entonces, en concreto, podemos decir que el sistema de sobrealimentación del turbo va a ser introducir mayor cantidad de oxígeno al interior del motor, mejorando así el proceso de combustión. Entonces, ya, pero a ver, espera un segundo. Hay que fijarse bien lo que uno dice, ¿ya? El turbo no está metiendo más oxígeno. El turbo está metiendo más aire. Al meter más aire, mete más oxígeno, ¿ok? Cuidado que si ustedes dicen eso en una presentación, en un examen de competencia, están hablando mal y serán aplazados. Hay que especificar bien. El turbo mete más aire y obviamente al introducir más aire dentro de la cámara o del cilindro, en el aire va el oxígeno, da una parte de oxígeno, ¿ok? Sí, genial. Sí, esa era la idea. Ya, pues está bien, ok, pero hay que aclararle siempre a todo, ¿no? A lo mejor vos lo tenés bien porque vos lo has estudiado, pero hay otros compañeros tuyos que no lo han estudiado este tema y pueden interpretar equivocadamente, ¿ok? Ya, está bien, genial. Entonces, eso sería que buscan introducir la mayor cantidad de aire y por ende se llega a tener una mayor cantidad de oxígeno, ¿cierto? Ahora, entonces, eso nos lleva a la siguiente, digamos, ¿cómo funciona el turbo? El funcionamiento del turbo en realidad es muy sencillo y para que se realice su función incorpora dos turbinas unidas mediante un eje girando ambas a la misma velocidad, con más aire entrando a los cilindros del motor. El motor va a desarrollar un funcionamiento más eficaz, aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones de gases contaminantes. A ver, en teoría, el turbo es una bomba de aire caliente que va a forzar la entrada de más aire en el motor. Con más aire en el motor puede funcionar más eficientemente, aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones contaminantes. Ya, a ver un ratito. No me gusta, yo no estoy de acuerdo que digas que el turbo es una bomba. ¿Ya? Ya. Hay otras palabras más correctas que una otra bomba. Palabra. A ver, sigamos. Ya, entonces, una bomba no. A ver, entonces, el turbo está instalado en el sistema de escape del motor. Va a estar entre el... ¿Vos no tenés un poquito más de volumen? A ver, yo le doy el volumen a mi equipo, yo te escucho un poco bajo. A ver, ahora. Muy bajo? A ver, quizás estoy muy lejos del micrófono. Ahora. Eso era, ya. Ahora está mejor, dale. Ya, está bien. Entonces, decimos que el turbo va a estar instalado entre el sistema de escape del motor y entre el colector de escape y el tubo de escape, perdón. Según salen los gases del motor, se van a encontrar con la turbina de escape del turbo que hace girar la rueda compresora que comprime el aire que entra en el motor. Y el aceite pasa a través del turbo proporcionándole lubricación. A ver, ¿qué aire es lo que está comprimiendo ese turbo? A ver, en tenemos aire de la atmósfera. Aire atmosférico, correcto. Sí, aire atmosférico. Lo absorbe de la atmósfera, lo comprime, ¿ok? Sí, porque ese llega a ser el problema en los cilindros, en los pistones, porque no llega a tener el aire que llega a ser comprimido, llega a no llega en su totalidad, así que el turbo va se va a cortar, ingeniero, en 10 minutos. Sí, dale, a ver, salgamos de ahí y acabarle este pedacito. A ver, ¿qué más tenés aquí? Bueno, la cuestión es que lo siguiente, mira, yo quiero que lo repitas bien de acuerdo al esquema que tenés ahí. Ya. Repetirlo todo, a ver, que quede todo claro y después le vamos a preguntar a uno por uno a tus compañeros, a ver si lo han entendido este tema. Este tema, les aclaro, les va a producir, les va a hacer dar fiebre a muchos de ustedes en su vida profesional. Yo creo que todos ustedes, de alguna manera,
van a trabajar con turbos, seguro que van a trabajar con turbos de alguna manera. Y los turbos tienen sus cositas, a pesar de que se lo ve sencillo, hay detalles en los turbos que cuando uno no lo tiene presente, esos pequeños detalles, nos puede amargar algunos días profesionalmente hablando. Y es bueno que lo tengan muy claro todo el concepto del turbo para que se eviten esos dolores de cabeza. A ver, de nuevo, explícanos del turbo de acuerdo a lo que tenemos ahí en tu lámina. Ya. Lo que hace el turbo espera un segundito. Primero decirnos para qué, cuál es su función, para qué sirve. Ya. ¿Para qué? Debido a que más que todo el turbo se ve más comúnmente en los motores a diésel. Entonces, un motor a diésel tiene menores revoluciones por minuto que un motor a gasolina. Ya, eso no es verdad. Lo que está diciendo no es verdad. Se aplica a cualquier motor, sea gasolina, claro, gas, etcétera, etcétera. ¿Ya? No digas eso. Sí. Bueno, siga. Ya. En sí se aplica a los dos, solo que puede ser más visto en a diésel. Bueno, anteriormente. En este caso, los motores a diésel necesitan como así, por así decirle, no sé si sería bien la palabra, un impulso para, o una ayuda para que el aire ingrese en mayor proporción, digamos, a sus pistones y así mejorar la combustión que va lo que puede decir que necesita una mayor cantidad de aire, digamos, para mejorar su combustión y que puede hasta disminuir su nocividad, dejar de ser nocivo mientras más aire entra. Siga. Sí. Ya, entonces. O sea, a ver, espera un segundo. Contestar. ¿Para qué sirve el turbo, concretamente? Concretamente, ¿para qué sirve? Con 3 o 4 palabras nomás, no me charles más. Para aumentar la potencia del motor. Eso, nada más. El turbo aumenta la potencia. Ok. Ahora, los por qué y cómo es lo que vamos a charlar. ¿Listo? Dele, sigue. Ya. Entonces, en este sentido, como bien decía, el turbo es un dispositivo altamente sofisticado y es muy complejo. Y este dispositivo está diseñado con tolerancias de milésimas de milímetro. Tiene sus componentes son en que consiste con una turbina, tiene un compresor que está unido por el eje, el turbo. Eso puedes ir mostrándolo aquí en el cuadro. Ya, escuchame una cosa, se va a cortar esto. ¿Se ve mi mouse? ¿Cómo? ¿Se ve mi mouse, disculpa? Espera, ahora lo estoy tapando. ¿Dónde está tu mouse? A ver, mover. Sí, se ve, está bien. Escúchame, vamos a salgamos porque se va a cortar esto y a la vuelta empezamos de nuevo, ¿ya? Este tema quiero que todos lo aprendan de memoria. Voy a salir, volvemos a accesorio que se utiliza para incrementar la potencia de... No toques nada, pues, vos sos operador nada más, pero no modifiques nada. Igual ahora lo cerraste y no deberías haberlo cerrado. Yo tengo que cerrarlo. Ya, a ver, explícanos aquí qué es lo que tenemos ahí en la pantalla. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, se oye bien. Dale. Ya. Ahora vamos a ver que el turbo, en este caso, es una máquina que un accesorio. Un accesorio que cuenta con 2 turbinas que están unidos en el mismo eje. Acá la tenemos. 2 turbinas que están unidas por el mismo eje. Que están en contacto directamente con los gases del escape. Y que al salir calientes, y digamos a cierta presión del motor, hacen girar la molina, la que se llama
hacen girar la turbina del mismo modo que un molino como si fuera un molinito de viento, ¿ya? Lo hacen girar. Y luego la turbina del otro lado del eje está en el canal, perdón, perdí mi mouse, está en el canal la turbina del compresor, digamos, ¿no? Ya. Ajá, que entra al motor y al girar, digamos, está al lado del escape y empuja el aire de admisión generando una presión. Aquí hay, digamos, un GIF más o menos que se ve cómo están fluyendo los aires. El aire caliente, el aire frío que entra al motor y el aire caliente también que sale. Ahora, digamos, como al aumentar la presión del aire de admisión, digamos, también aumentamos la energía de los gases de escape. Y bueno, sería peligroso para el motor porque cada vez generaría más presión de forma ilimitada hasta salir por los aires. Por esto es que, para que esto no ocurra, se instala una válvula de descarga, que ahorita la tenemos, creo que no está impresa en este diagrama, pero ya, digamos, que no es más, digamos, que su función es que echar a la atmósfera parte de la presión en el escape, y es lo que se conoce como, bueno, en teoría como tarado del turbo. Salió esa mención, digamos, donde investigué. Bueno, además de esta válvula, tenemos el colector de admisión que se monta y abre de golpe para bajar instantáneamente la presión en el colector de admisión. O sea, y pues desde que abre la del escape hasta que el turbo deja de comprimir, transcurre un tiempo. De ese mismo modo se calienta la bomba y el aire de admisión se calienta al pasar por el turbo debido a que el turbo está caliente. Y el lado que está en contacto con los gases del escape puede llegar a superar los 1000 grados centígrados, ya que es un gas que al comprimirse se calienta. Y como el aire caliente tiene menos densidad de oxígeno y además provocaría autodetonaciones. Antes de mezclarlo con el combustible y meterlo en los cilindros, se enfría en un radiador que se llama intercooler, que está acá. Eso sería más o menos el funcionamiento, lo que sería el turbo. Ya, pero hay un detalle que lo nombraste medio chueco. El aire no se calienta por efecto de la temperatura de los gases de escape. El aire que va a entrar se calienta por efecto de la compresión, ¿ok? Sí, señor. Acuérdense, a ver, en la anterior clase, acuérdense que hablamos qué es lo conveniente y quedaste vos de explicarnos eso. A ver, ¿qué es lo conveniente para un motor? ¿Recibir aire caliente o aire frío? A ver, ¿podés explicarnos algo de eso? Para un motor. A ver, de nuevo, te voy a preguntar así. Aire frío. Aire frío. Bueno, cuando digamos frío, queremos decir temperatura ambiente, ¿ya? Sí. Bueno, a ver, ¿y por qué decís vos que a tu motor le conviene recibir aire frío? Porque si es que recibe, digamos, aire caliente, el aire caliente tiene menos densidad de oxígeno. Ok, pero aquí viene un pero. Cuando vos metés aire frío, cuando decimos frío, nuevamente recalcamos, quiere decir temperatura ambiente o próxima, no frío de la heladera ni del altiplano. Sí. Cuando decimos frío, estamos diciendo que tu cámara de combustión, que está caliente, va a perder energía para calentar el aire frío. No sé si se ve eso, se entiende.
¿Se puede adivinar eso o no? Yo en mi cámara, ¿qué necesito yo en mi cámara? Yo necesito calor. El calor es lo que me mueve al pistón. Mientras más caliente esté todo eso, mayor potencia voy a tener cuando al impulsar al pistón hacia abajo. ¿Me entiendes? Si un motor está frío, o sea, si no tiene la temperatura suficiente la llama, va a empujar al pistón con menos fuerza. Así lo voy a decir para que lo entiendan. A ver, Remy, corregime ahí. Cuando yo tengo aire frío entrando a la cámara de combustión, voy a necesitar calor para llevar eso a la combustión. Voy a necesitar cierta cantidad de calor. Sin embargo, si meto aire ya caliente, voy a necesitar menos calor para llevarlo a la combustión. No sé si estoy hablando chino o me están siguiendo. Sí, ingeniero. Lo estamos siguiendo, ingeniero. ¿Entiende, no? Más o menos. Al motor le conviene que entre aire caliente y con mucho oxígeno, ¿ok? No le conviene que entre aire caliente solamente sin oxígeno, o sea, sin aumentar el oxígeno. Pero eso es un contrasentido, pues, porque si yo caliento el aire, las partículas de oxígeno se van a separar. Al aumentar el volumen, se van a distanciar entre ellas y va a entrar menos cantidad de partículas de oxígeno de las que tendría si el aire está con menor temperatura. Entonces, a raíz de eso, han puesto ahí un aparatito que lo ven en el dibujo, está en media panza ahí, se llama intercooler. ¿Cuál es la función del intercooler, Remy? ¿Del intercooler? Claro, ¿por qué está ahí el intercooler? Y ya, por ejemplo, como el aire va a estar, ¿cómo se llama? El aire va a estar demasiado caliente. Antes de mezclarlo con el combustible, tiene que enfriarse en el intercooler. Sirve como, por así decirlo, como radiador para que se enfríe. Sí, eso es. Lo enfría el aire que se calienta debido a la compresión ahí en el turbo. El turbo tiene el compresor que comprime el aire. Cuando ustedes comprimen el aire se calienta. Y para que no se distancie el oxígeno en ese aire, ¿qué hago yo? Yo lo enfrío el aire. ¿Lo enfrío dónde? Ahí con tu mouse mostrar el intercooler. Aquí Cuando ya está frío así entre comillas, ¿no? Tampoco no es que llegue a hacer frío, sino que se le baja la temperatura hasta cierto valor y cosa que tenga el oxígeno necesario. En esas condiciones recién pasa por el carburador, obviamente, y va al cilindro. A ver, no sé si, ¿qué podés acotar ahí? O no sé si empezamos a preguntarle ahí a tus compañeros a ver si alguien entendió todo eso. A ver, quizás algo para acotar puede ser que, bueno, el caudal del aire suministrado al motor va a venir determinado por el diseño de la turbina, del compresor y las caracolas que tiene el turbo. Obviamente, eso es un diseño de acuerdo a las máquinas que se tenga. No se puede meter cualquier turbo, obviamente, eso lo hacen la gente de la fábrica, ¿no? Lo calcula, lo diseña de acuerdo al motor que tenga. A ver, ¿qué más? Sigamos. ¿Paso esta parte o
No, sigamos aquí. Esto es el sumo. Aquí está la madre del cordero, tiene que salir de aquí. Esto es lo que les voy a preguntar en el examen. De aquí van a salir unas 20 preguntas por lo menos. A ver, yo te pregunto ahora, si yo tengo dos motores, dos automóviles idénticos, ¿no? Ya. La cilindrada es la misma, la marca es la misma, bla, bla, el año, todo igual. Y el uno lo tengo con turbo y el otro aspiración natural se llama. Ya. El uno es turbo y el otro es aspiración natural. ¿Cuál de los dos va a tener más potencia? Va a tener más potencia, obviamente, el que está el del turbo. con el turbo. Y sí. Ahora yo pregunto, ¿cuál de los dos motores va a consumir menos combustible? ¿O cuál de los dos va a consumir más combustible, no? El del turbo menos. El que tiene turbo va a consumir menos combustible, ¿eso es? Sí. Sí. ¿Todos estamos de acuerdo? No. ¿Quién dice no? No veo yo quién es. No, hombre, diga, identifíquese. Julio César González, yo creo que porque consume más energía va a requerir más combustible, ¿o no? No está seguro, si vos no, vos estás. Me lo imagino, ¿no? Pero no estoy muy seguro. Ya, otra opinión, ¿dónde está María José? ¿Está presente o no vino? ¿O está mirando novela? Bueno, no está. Ya, lo siguiente. El que tiene turboalimentador obviamente va a consumir más combustible. ¿Ok? ¿Por qué va a tener más? ¿Por qué va a consumir más combustible? Porque va a tener más aire. Al tener más aire va a requerir, va a necesitar más combustible, porque si no, no va a quemar. ¿Ok? Ahora, mucha gente dice, a ver, escuchen esto. Un motor con turbo se vuelve más económico en términos de potencia. A ver, escúchenlo eso y grábenlo bien en su disco duro. Un motor con turbo se vuelve más económico en función de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Remy. Un motor con turbo. A ver si lo podés traducir eso. Un motor con turbo se vuelve más eficiente. ¿En qué dijo? Disculpe. Se vuelve más económico. Ah, más económico. En función de potencia. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que obviamente yo para sacarle más potencia, por ejemplo, si tengo, como dijimos en el ejercicio, en el ejemplo de los dos autos, el que tiene turbo obviamente me va a consumir más gasolina, pero yo estoy sacándole más potencia. Y si yo quiero, por ejemplo, por decir algo, llevar en un auto, voy a poder llevar en 4 pasajeros en el auto sin turbo, pero sin embargo en el que tiene turbo yo voy a poder llevar 5 pasajeros. ¿Entienden? Eso quiere decir que si lo miramos desde el lado potencia, en función de términos de la potencia, el que tiene turbo me va a ser más económico porque voy a tener más potencia, voy a poner más carga. Si estuviéramos hablando de camiones, por ejemplo, un camión sin turbo, haciendo el mismo ejercicio que de los autos, si yo tengo 2 camiones idénticos, el uno me va a llevar 200 quintales
y el que tiene turbo puede llevarme tal vez 250 quintales. ¿Cómo la ven? Me sale más económico, obviamente, el camión que va a llevar los 250 quintales, aunque me va a consumir más combustible. ¿Se entiende o está en chino? ¿Se entiende, ingeniero? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Entonces, vámonos de nuevo al mismo ejercicio. Vamos a repetirlo. Yo tengo un camión, dos camiones idénticos, ¿no? Igualingo los dos, pero el uno tiene turbo. Yo tengo que llevar carga de aquí al Collao. 200 quintales de azúcar puedo llevar en uno, el que no tiene turbo. Y el que tiene turbo, yo le voy a meter 250 quintales. Obviamente que el que tiene turbo me va a consumir más combustible, me va a consumir más diésel, o si fuera gasolina, pero vamos a hablar de diésel. Como es motor a diésel, me va a consumir más diésel porque tiene turbo. Un segundito, vayan pensándolo. Ya, Remy, a ver, ¿cómo estamos? Listo. Ya, mi ingeniero. Quiero que quede claro el tema ese del ejercicio, del ejemplo de los dos camiones, ¿ya? Ya. Cuidado que entiendan ustedes que el turbo consume menos combustible. Negativo, el turbo, las máquinas con turbo consumen más combustible. Obviamente echan mayor potencia. ¿Listo? Que quede claro eso. Sigamos. Sí, ingeniero. Ya. Seguimos en este tema, en el funcionamiento del turbo. Claro, acabalo de explicar y a ver qué más tenés. Tenés una válvula de alivio ahí, ¿no? Que dijiste algo. Sí. Bueno, acá, a ver, para poner un resumen más o menos, podemos decir lo siguiente, que en esta figura vemos aquí que dice inserción de aire de ambiente. Es por acá que entra el aire de la atmósfera. Y acá están las dos turbinas que están unidas por el eje. Acá está el turbo. Por acá son los gases del oxígeno, los gases del escape, que vamos a aprovechar ese gas que tiene para hacer girar acá las turbinas. De acá pasa al compresor y de acá tenemos lo que sería el aire comprimido. El aire comprimido entra al intercooler, acá se va a enfriar por este sistema y luego va a pasar a la que se llama al cilindro. Cosa que aquí lo que hace es meter aire comprimido, pero a temperatura que no esté caliente y que no esté con baja cantidad de oxígeno. No sé si me entienden.
Ya, a ver, ¿y a cuántas RPM, cuánto gira tu turbo? El turbo, dependiendo, puede llegar a los, no lo cuánto, a los, espera, no veo chiste. ¿Quién le ayuda? El rotor. En el rotor puede alcanzar según a los 240.000 revoluciones por minuto. ¿Cuánto? 240.000. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa RPM? De 100.000 para arriba, digamos, ¿no? De 100, 150.000 RPM tranquilamente. ¿Se imaginan esa cantidad de vueltas que da por minuto? RPM, son revoluciones por minuto. ¿Lo pueden imaginar en su mente 150.000 RPMs? ¿Por qué les resalto ese número? Porque ese número asociado a la alta temperatura, imagínense la lubricación que debe tener en ese punto. ¿Cómo tiene que ser la lubricación en ese punto, en esa área? Se necesita de un buen líquido refrigerante y aceite. De esa manera, los aceites, en cuanto a la viscosidad, en este sentido, predominan para poder lubricar el turbo. Ya. Lo que necesita es un buen aceite. ¿Ya? Ahí solo hay aceite, no hay otra cosa que enfría en esa zona. Por tanto, el aceite, la lubricación es crítica. ¿Ok? Ténganlo presente eso, que la lubricación en esa zona es crítica. ¿Por qué? Por las altas RPMs y principalmente por la altísima temperatura. ¿Qué temperatura hay ahí en el lado de escape? En el lado del escape, creo que alcanza los 900 grados centígrados. Ok, a ver, repetime, ¿cuántos grados? 900 grados centígrados. 900, y al otro lado, al lado frío, digamos, donde entra el aire, ¿a qué temperatura sale el aire comprimido? El aire comprimido sale a... ¿De cuánto sale? Ahí lo tenés, pues, en tus apuntes, en tu... A 200 grados centígrados. Hasta menos. Bueno, de todas maneras, yo recalco esos números para que ustedes lo analicen. Fíjense, 900 grados en la parte caliente. Mírenle al dibujito y vean que el calor se transmite a través del eje. Se transmite de la rueda de la turbina, se transmite a la rueda del compresor. ¿Quién lo enfría? Obviamente el aire, obviamente el aceite, el lubricante que circula por ahí. Por ahí circula aceite, es el mismo aceite del motor. ¿Ok? Antiguamente el aceite que usaban los turbos era independiente, pero ya hace unos 50 años que es el mismo aceite del motor. Bueno, ya tienen esas indicaciones de temperatura y velocidad y cosas críticas que hay por ahí. ¿Qué más tenemos de los turbos? Remy, ¿qué más tenemos? Ya, mi ingeniero, eso sería a rabo más o menos el funcionamiento del turbo. ¿Qué más tenemos? ¿En la exposición? Sí. A paso de página entonces, quizás hay alguna... Claro, vamos duda, adelante. bueno. 10 minutos, ingeniero, otra vez.
Ya, a ver. Entonces, vamos a salir. Yo voy a salir, no hagas nada vos, ¿ya? Voy a salir, entremos de nuevo para que crucemos, para que pasemos de página, ¿ok? Está bien, ingeniero. Vamos a continuar con los tipos de turbo. En este caso tenemos turbos de geometría fija, turbos de geometría variable, tenemos otro tipo de turbos eléctricos, pero ahora vamos a hablar de turbos de geometría fija y variable. En cuanto a los turbos de geometría fija, cuando hablamos de eso, significa que el volumen que está ingresando al proceso de combustión va a ser directamente proporcional a las revoluciones de su turbina, no del motor. Y esta forma no va a cambiar y se incrementan las revoluciones del motor, se incrementan también los gases de escape y se incrementan las revoluciones de la turbina. Y va a haber mayor volumen de sobrealimentación. Y lo mismo en el otro sentido, decrementa la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, las emisiones contaminantes, y en automático directamente va a haber un decremento en las revoluciones de la turbina. Ese sería en cuanto a turbos de geometría fija. Ahora, los turbos de geometría variable, estos se utilizan para compensar el soplador del turbo desde unas revoluciones bajas a unas revoluciones altas o de máximas revoluciones del motor. Ya los compresores de geometría variable no van a limitar la capacidad del compresor y por el contrario van a potenciar su funcionalidad, aumentando así la velocidad de giro cuando el gas no tiene la fuerza necesaria. Esto lo realizan cambiando la dirección de los gases de escape en el interior de la carcasa de la turbina. En esto básicamente lo que se busca con estos compresores es controlar la velocidad del eje del turbo mediante la alteración del flujo de gas de escape. El cambio ya de ingeniería o la variación de la dirección del flujo se puede realizar de varias maneras y las dos principales son con álabes variables o mediante un carro deslizante en el interior de la carcasa de la turbina. En el primer método de los álabes variables, se puede ver acá, trabajan con una serie de álabes móviles que dirigen el flujo de escape que viene desde el motor. En su posición abierta con los álabes apuntando hacia la turbina, el gas de escape está siendo dirigido directamente hacia la turbina, aumentando su velocidad. Por el contrario, cuando los álabes están en posiciones cerradas o apuntando hacia el interior de la carcasa, el gas de escape es dirigido hacia la carcasa, perdiendo velocidad y por consecuencia golpeando de forma más débil en la turbina. Y bueno, el segundo método es mediante un disco deslizante. Al interior de la carcasa de la turbina, este disco deslizante abre o cierra el paso de los gases desde el motor hacia la turbina. En su posición cerrada, lo que busca es generar una resistencia al flujo del aire y esto causa un aumento de presión en el escape y también por consecuencia un aumento en la velocidad de los gases, causando, digamos, que golpeen con mayor velocidad a la turbina, aumentando la velocidad del eje. Y por el contrario, cuando el disco deslizante está en su posición abierta, el haz de escape fluye libremente a la velocidad normal del flujo, disminuyendo la velocidad del turbocompresor. Bueno, en conclusión, podemos decir que si bien los conceptos utilizados, digamos, para el funcionamiento básico, al momento de aplicarlo en la operación del motor, hay más variables, digamos, que vamos a considerar. Por ejemplo, como cuando un motor se encuentra a alta carga y revoluciones, no es necesario que el sistema de geometría variable intente aumentar la velocidad del turbocompresor. El flujo de aire al escape que fluye normalmente por el motor va a lograr realizar el aumento de velocidad y por consecuencia de presión de admisión.
Estos cambios de posición del disco deslizante y de los álabes variables es realizado mediante actuadores que pueden ser accionados por motores eléctricos, sistemas neumáticos o hidráulicos. Eso es independiente de cuál sea el método de accionamiento. Todos van a ser controlados por el módulo de control del motor. Esa es la función final de los turbos de geometría variable. Es aumentar la velocidad del turbocompresor cuando las condiciones normales del motor no son capaces de hacerlo y necesitamos más presión. Por ejemplo, cuando tenemos velocidades transitorias o voy a realizar un cambio de marcha para obtener una mayor respuesta al salir de una detención o al volver a acelerar luego de una curva, el turbocompresor de geometría variable va a aumentar la velocidad del turbo, aumentando la presión de admisión y permitiendo que el motor genere más torque y una mayor sensación de respuesta. Y si lo comparamos con un motor que estuviese equipado con un turbo de geometría fija, digamos, sería mejor, por así decirlo. Ya después viene cuando tenemos un turbo eléctrico. Este sistema lo que va a buscar principalmente es nuevo este sistema, no nuevo, pero sí todavía tiene que tener más avance. Pero lo que busca principalmente es eliminar las limitaciones que tienen los sistemas de turbo tradicionales, que se basan en el movimiento que le otorgan los gases de escape, que sería, por ejemplo, eliminar el retraso que tiene el turbo en función del tamaño y desvincular un poco lo que sería el tamaño y la velocidad de giro en los límites de los turbos. Digamos, ¿cómo se va a lograr eso? Pues añadiendo una corriente de aire a presión extra que viene dada por un compresor, pero que no es un compresor que mueva el turbo por los gases de escape. En este sentido, varias marcas ya están realizando avances en ese sentido. Después tenemos sistemas de organización del turbo. Y ahí tenemos un biturbo secuencial, un biturbo en paralelo. Y podemos conocerlos dependiendo de las marcas, ya también podemos conocerlos como biturbo o twin turbo. Y cada uno es distinto. El secuencial va a ser uno, el paralelo es otro. Y no son lo mismo un biturbo y un twin turbo. En primer lugar, tenemos el turbo, vamos a hablar primero del turbo en paralelo. Se trata de un sistema conformado por dos turbos del mismo tamaño y características en donde cada uno alimenta de manera independiente a un banco de cilindros, es decir, que funcionan al mismo tiempo. Cuando uno suministra aire comprimido a mitad de los cilindros, generalmente se ocupan motores de 6 y 8 cilindros, ya que para los de 4 no es muy necesario. Con este sistema buscamos obtener la mayor cantidad de caballos de fuerza posible. Lo malo es que para tener una buena potencia, el tamaño de los turbos debe ser grande y esto a su vez produce un mayor tiempo en realizar todo el proceso que se traduce como turbo lag. Por otro lado, tenemos el turbo secuencial. Se refiere a dos turbocargadores de diferente tamaño, que a diferencia del sistema anterior, estos alimentan a todos los cilindros por igual, pero en diferentes etapas. Tenemos uno que es a bajas revoluciones, el turbo más pequeño, va a ser el trabajo principal, ya que su proceso es lo suficientemente rápido y conforme a las exigencias del motor. Comienza a funcionar el turbo grande empleando una alta precisión y coordinación para suministrar la potencia que el otro turbo de menor tamaño ya no puede ejercer, ya llega a su límite. Entonces ahí entra el turbo más grande. Y este sistema va a permitir reducir en gran medida lo que sería el turbo lag. Después
En resumen, digamos, podemos decir que en paralelo cada turbo alimenta una mitad de cilindro. Pueden ser grandes o chicos, pero ambos son del mismo tamaño. Y entre menores sean sus dimensiones, menor va a ser el tiempo en que tengan que actuar. Caso contrario, entre más grandes sean, más lentos, pero tendrán una mejor potencia. Este sistema va a ser conocido como twin turbo. Y en el caso de los secuenciales, ambos turbos hacen funcionar a todos los cilindros dentro del mismo sistema. Un turbo chico trabaja a bajas revoluciones para evitar el turbo lag y poderle pasar al siguiente, al turbo grande, y este es capaz de generar la potencia requerida. En la mayoría de los casos va a ser conocido como biturbo, aunque puede variar de acuerdo a la marca del fabricante. Y después tenemos ventajas del turbo. Y el turbo en sí ofrece muchas ventajas. Entonces, podríamos preguntarnos por qué los fabricantes no montan ellos mismos el turbo en serie. Porque resulta que es una tecnología cara y es una tecnología que con el simple hecho de montarlo incrementa el coste de venta. Y un motor con turbo ofrece ventajas con relación a un motor atmosférico. Tenemos una mejor relación de un peso-potencia de un motor turbo. En este caso es más ventajosa. Con un turbo es posible obtener una potencia relativamente importante con un motor más pequeño. Otra ventaja es que un motor turbo ofrece un consumo de carburante más ventajoso, sobre todo en distancias largas. Y otra ventaja tenemos la combustión del carburante es mejor en un motor turbo, ya que reduce la emisión de sustancias nocivas. Después tenemos otras ventajas, como que un motor turbo hace menos ruido que un motor atmosférico. Y las prestaciones de un motor turbo son mejores en alta altitud. El turbo proporciona más energía, porque la contrapresión del aire enrarecido en altitud alta es más fiable. De manera que el motor proporciona casi la misma potencia que una altitud más débil. Acá tenemos recomendaciones de mantenimiento y cuidado del turbo. Aquí estaríamos. A ver, ¿cuáles son esas? Con esto estaríamos llegando casi al final, ingeniero. Estas son recomendaciones para el mantenimiento y cuidado. Tener intervalos de cambio de aceite, mantenimiento del sistema de filtro de aceite, control de la presión del aceite, mantenimiento del sistema del filtro de aire, penetración, hay que cuidar, digamos, que ingresen partículas o cuerpos extraños en la turbina o en el compresor. La suciedad del aceite, eso sí hay que cuidar mucho. Y el suministro de aceite poco adecuado. Después, podemos también decir el diagnóstico, podemos tener un diagnóstico de fallos también. Si el motor no funciona de manera correcta, no debemos asumir directamente que el fallo viene provocado por el turbocompresor. Puede ser que el fallo venga primero desde el motor o algún otro componente, digamos, antes que de echarle la culpa al turbo, digamos, y cambiarlo. ¿Qué más tenemos? Eso sería, ingeniero, la investigación. O quizás hablar, digamos, por qué el motor a diésel
puede necesitar más un turbo que un motor a gasolina. A ver, ¿por qué eso? Según a la investigación, ingeniero, como ya tenemos entendido, cierto, que como una solución es práctica para recuperar parte de la energía que se va por el escape, se utiliza el turbo en los motores a diésel. Porque en esto, particularmente el ingreso de aire es muy importante, porque a diferencia de los motores a gasolina, el motor a diésel trata de que se llama, por así decirlo, chupar la mayor cantidad de aire que se pueda. Y en función de este aire que va a ingresar, se puede inyectar el combustible. En cambio, el motor a gasolina se forma una mezcla de aire y combustible que tiene que estar más perfectamente balanceada. El motor a diésel no es tanto así. En el motor a diésel no hay mezcla de combustible. Entonces, si yo quiero que el motor a diésel, que en general son un poco más reacios, por así decirlo, a aspirar el aire, si yo quiero que tenga más potencia, se tiene que introducir la mayor cantidad de aire que se pueda. Para eso es que está el turbo, para que disponga de mucho más aire. Entonces yo puedo quemar más combustible en buenas condiciones y el motor me dé la potencia que yo necesito a bajas revoluciones. Ya tenemos la diferencia de los grandes motores diésel y los medianos motores diésel. Tienen menores revoluciones por minuto que un motor a gasolina. Y bueno, el manejo de combustión del motor de gasolina va a ser más sencillo que el manejo de las combustiones del motor a diésel. Pero, o sea, existen los motores a gasolina, digamos, claro, por supuesto. Y son motores que son sumamente potentes. Y las condiciones de trabajo a las que son sometidos también son muy exigentes por la cantidad de calor que maneja, pero la generalización de los turbos se está aplicando en los motores a diésel por una cuestión de reducción de tamaño, de peso y de eficiencia. También se está aplicando en los motores a gasolina, pero son mucho más comunes en los motores a diésel. Se puede decir en la parte industrial, los motores industriales que son a gas, la mayoría, por lo menos, los que usamos acá en Bolivia, todos tienen también un turbo. Así que se usan. ¿Qué más tenemos? ¿Hay algo más? Eso sería, ingeniero, la investigación. Ok. ¿Hay alguna pregunta, consulta al expositor? Si no hay nada, tu compañero no apareció, ¿no? No, ingeniero, no apareció. Aún. Bueno, ni modo. Ok, si no hay pregunta, por aquí cerramos, ¿listo? Gracias, hasta luego. Está bien, ingeniero, hasta luego.